Bueno, Beatriz es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla. También ha trabajado en la empresa privada en el ámbito de las tecnologías de la información desde el año 2021 y sobre todo en el área de gestión y dirección de proyectos de web y de movilidad. En 2021 ingresa como funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros Industriales en el Servicio de Control Ambiental en la Delegación Territorial del Desarrollo Sostenible de Almería y en agosto de ese mismo año se traslada al Servicio de Residuos y Suelos de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. O sea que en 2021 tuviste bastante movilidad geográfica. Bastante movimiento, sí. Gracias por tu presentación, Luis. Muy bien, Beatriz, pues cuando quieras. Pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes, que me alegro que estén tan interesados en este tema. Y bueno, voy a intentar no extenderme mucho, pero sé que es un... Voy a presentar. Sí, le he dado. A ver. Creo que ya estoy presentando. Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de la sesión. Vamos a tratar sobre el Sistema de Información de Residuos de Andalucía, SIRA. Básicamente vamos a llevar a la práctica electrónica todo lo que nos ha estado comentando Joaquín sobre traslado de residuos. Este es el índice de nuestra presentación. Vamos a ver cómo se accede a la plataforma y cómo se representarán las personas que acceden, y nos vamos a centrar sobre todo en las obligaciones, tanto en las notificaciones previas al traslado como en los documentos de identificación. Para finalizar, trataremos el contacto para solución de problemas manuales, que creo que es un tema muy importante porque, bueno, yo sé que hay muchísimas cuestiones. Sé que muchas se pueden responder con los manuales y con las preguntas frecuentes, pero es cierto que es costoso y que hay que buscar, pero también estamos intentando poner muchos medios a disposición de los ciudadanos para facilitar toda la ayuda que sea posible. Comenzamos con el acceso a la plataforma. Como bien ha indicado Joaquín, SIRA se utiliza para los traslados de residuos sujetos a notificación previa y que tengan origen en Andalucía. Es un sistema web y se accede a través de una URL pública que está habilitada en el portal ambiental de la Consejería de la Junta de Andalucía. Aquí dejo la URL, pero entrando a la web de la Consejería pues también se puede acceder. En esa web también se puede encontrar el acceso a la conexión a los servicios web que permiten la subida masiva de documentos a la plataforma. ¿Cómo se accede a nuestra plataforma? Bueno, pues nos tenemos que identificar o bien con el acceso clave de la Administración General del Estado o bien con certificado digital. Para ello, pues nos vamos a centrar en las formas de representación y apoderamiento que tenemos que tener para poder acceder a nuestra plataforma. También nos ha explicado Joaquín las figuras de representante legal o representante administrativo, y en el caso de que queramos que acceda un empleado de nuestra empresa, pues que no sea representante legal. En el registro de productores y gestores de residuos, en el registro de SIRA, están inscritos los representantes legales o administrativos con las solicitudes que os voy a comentar ahora. Estos representantes legales o administrativos sí que pueden entrar con su certificado digital o mediante clave. Sin embargo, si queremos que un trabajador por cuenta ajena de la empresa pueda entrar, necesitará un certificado AC de representación. Y en este caso, pues no tiene por qué estar dado de alta en el registro de SIRA. Para solicitar la representación, si un representante legal o administrativo no están inscritos en el registro, pues tienen que notificarlo a la administración. Tienen que descargarse un documento mediante el cual se les autoriza a ser representantes legales o administrativos de nuestra entidad. Ese documento se puede descargar desde el canal de administración electrónica de la Consejería. Este es el formato del documento. Se autoriza por centro, es decir, por NIMA,
Y además hay que indicar el ámbito de la solicitud. Como veis aquí a la izquierda, pues están los ámbitos de obligaciones, tanto de notificación como documento, notificación previa y documento de identificación, y además para presentar declaraciones anuales de productores o memorias anuales de gestores de residuos. Este documento debe venir completo y debidamente firmado. Muchas veces, yo sé que esto se retrasa, pero también es cierto que muchas veces no vienen los datos completos en estas solicitudes. Es importante que vengan bien informados. Y vamos a pasar a las cuestiones que a todos nos interesan, que es la presentación de obligaciones a través de SIRA. Me voy a centrar un poco más en la presentación a través de formulario, que es la presentación manual. Después, de todas formas, hablaremos de la presentación, de las dos formas de presentación masiva. ¿Cómo presentamos una notificación previa? Bueno, pues una vez que hemos accedido, que nos hemos identificado en el sistema, nos encontramos con el menú de generación y presentación de obligaciones. Lo primero que hay que hacer es pues, crear un documento y seleccionar qué tipo de documento queremos generar, una notificación de traslado o un documento de identificación. Se desplegarán una serie de secciones en las que tendremos que informar pues, todos los datos que identifican esta notificación. Un dato importante sobre las notificaciones. La fecha del traslado tendrá que cumplir con el plazo legal de oposición, es decir, nosotros cuando completemos una notificación previa y la firmemos, tendremos que dejar pasar los 10 días para generar nuestro documento de identificación. El sistema no nos va a dejar hacerlo antes de los 10 días. No es un error, es que tienen que pasar los 10 días para que la administración pueda evaluar o por silencio pueda autorizar el traslado. Tenemos que introducir la siguiente sección, que es la información relativa al operador. El sistema nos facilitará con una precarga de datos, una vez que introducimos el NIMA, pues que es la carga de todos los datos relacionados con ese NIMA, pero es cierto también que hay una serie de campos obligatorios y que si no se completan, a mano los debemos completar, porque si no, el sistema no nos va a dejar avanzar. Para poder guardar una notificación tienen que estar cumplimentados todos los datos obligatorios. Bueno, seguimos con las diferentes secciones. El origen, pues igual, introducimos el NIMA y se precargarán los datos de ese NIMA que estén en el registro de productores y gestores de residuos. Y completamos los datos obligatorios que no se hayan precargado. Lo mismo con el destino, no hace falta repetirlo. Y por último, las características del residuo. Estas características del residuo se tienen que informar pues, según el anexo 2 del Real Decreto 553 de 2020. Para finalizar el formulario de notificación previa, pues tenemos que completar si optamos por las notificaciones electrónicas o por las notificaciones en papel. Si optamos por las notificaciones electrónicas, tenemos que informar un correo electrónico y un número de teléfono. El sistema, una vez que se finaliza la notificación, el sistema informa si se ha generado y también informa si tiene errores. Solo se puede firmar la notificación si el sistema no nos ha informado de errores, si no los tendremos que corregir. E insisto con el tema de la firma porque es muy importante. Las fechas empiezan a contar cuando la notificación está firmada. Una vez que tenemos nuestra notificación y una vez que se ha pasado el plazo correspondiente, podemos generar nuestros documentos de identificación. Voy a hacer una breve explicación primero de las fases de los documentos de identificación. Porque tendremos que seleccionar si se trata del traslado inicial del residuo, que será un documento en fase A, de la aceptación o rechazo del residuo, que será un documento en fase B, que es en destino, y luego la fase C, que es la recepción en origen del residuo rechazado. En función del tipo de documento habrá que cumplimentar unos datos u otros. Si voy a hacer un documento en fase A, tendré que rellenar con el número de notificación previa para vincular el documento a la notificación. Si estoy en fase B o en fase C,
tengo que incluir la información del documento de identificación original, del documento en fase A. Los documentos en parte B y parte C también se pueden generar en el menú Mis obligaciones. Dejo aquí capturas de pantalla porque siempre puede resultar útil a medida que se va trabajando, pues consultarlo. Para generar el DI en parte B se selecciona el documento de identificación en parte A que se encuentra en estado enviada. Y entonces se desplegarán una serie de acciones y tendremos que seleccionar aceptación-rechazo entre las acciones disponibles. Para generar un DI en parte C, pues habrá que seleccionar el DI en parte B, que también se tiene que encontrar en estado enviada, y seleccionar recepción en origen entre las acciones de usuario disponibles. Vamos a ver los formularios de presentación de los documentos de identificación. Igual que antes, están divididos en secciones. Iniciamos con los datos generales de la notificación, seleccionamos qué es la fase A e introducimos los datos del operador. De nuevo, el sistema nos ayuda precargando la información de la notificación de traslado. De nuevo, también tenemos que tener en cuenta que todos los datos obligatorios deben estar cumplimentados. El sistema avisa cuando no hay un dato, cuando falta un dato obligatorio. Cargamos la información relativa al origen, que también se precarga, y la información relativa al destino. Lo mismo, incluyo, aunque sean muchas transparencias, prefiero que se vean todas las pantallas porque sigo pensando que pueden dar apoyo. Y por último, las características del residuo. En este caso, cuando se trata de notificaciones de traslado múltiples, hay que tener en cuenta las cantidades. Al introducir la cantidad, es obligatorio introducir la cantidad neta en el documento de identificación y el sistema va a hacer la suma de todos los documentos que correspondan a la notificación de traslado y va a verificar que no se supera dicha cantidad. La información de los transportistas no se precarga, esta información hay que introducirla. Una vez que están todos los datos introducidos, el documento de identificación, si no tiene errores, quedará en estado enviado. Para los rechazos, tenemos que seleccionar el documento en fase B, como hemos indicado. El documento en fase B lo que contiene es el documento en fase A, más la información sobre la aceptación o el rechazo del residuo. Y lo mismo sucede con el documento en fase C. El documento en fase C lo que contiene es la información del documento en fase B más la información sobre la aceptación o el rechazo del residuo. Esta es la forma manual, la forma para introducir una notificación de traslado, un documento de identificación. Pero vamos a proceder a explicar las formas de presentación masiva, que son las que utilizan la mayoría de los gestores. Mediante XML, el upload que se llama. El sistema nos permite cargar un documento XML, un fichero XML para cargar múltiples documentos. Lo que hace es precargar varias notificaciones de traslado, pero eso no significa que luego las va a tratar una por una y va a devolvernos los errores de una por una. Las notificaciones que contengan errores no se van a guardar y las que estén correctas pues se van a quedar en el sistema. Hay errores bloqueantes y errores no bloqueantes, eso lo veremos después. ¿Cómo se carga un fichero XML? Pues la verdad es que es muy sencillo porque en la misma pantalla simplemente tenemos que seleccionar, en vez de crear documento, carga XML, seleccionar el archivo XML a cargar y darle al botón de upload. Una vez que se han cargado los documentos, como decía antes, el sistema nos devuelve información una por una de las notificaciones de traslado. Y luego nos permite descargar un fichero de errores.
siempre que no haya errores bloqueantes, como he dicho. Si el documento contiene errores bloqueantes, pues no queda grabado en el sistema y no se va a visualizar en el registro. Vuelvo atrás un segundito. Este documento que se descarga de los errores es un formato CSV, que se puede abrir con cualquier tipo de hoja de cálculo. Y a modo de resumen, dejo aquí todas las acciones que se pueden hacer, tanto con las notificaciones como con los documentos de identificación. Estos son los estados que pueden tener, pues pendientes de corrección, que se pueden abrir y se pueden eliminar, pendientes de firma, las notificaciones hay que firmarlas, como he dicho antes, y enviadas. Y el estado del documento de identificación, que puede ser pendiente de corrección o enviado, y todas las acciones que también nos va a permitir el sistema. Existe otra forma de presentación masiva y es mediante servicios web. Ya Joaquín nos ha indicado un poco cómo funcionan los servicios web y en la web de la consejería se encuentra la URL para la conexión de los servicios web. Aquí la dejo también. Aunque la invocación se hace de obligación a obligación, permite la carga masiva. Se pueden hacer múltiples invocaciones y entonces pues se recibe un fichero XML por cada uno de los documentos. Los informes de errores también se informan vía web service. El sistema da cierta autonomía para la generación de credenciales, tanto para generar el usuario y contraseña, hablo de los web service, para generar usuario y contraseña, como para recuperar la contraseña si se ha perdido, existe una sección en la que se puede modificar. ¿Qué pasa con los traslados sin notificación previa? Como hemos indicado, en esos casos no se generan mediante SIRA. Tanto en la web del Ministerio como en la web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible se puede descargar este modelo. El modelo pues, contiene los datos obligatorios que son los que aquí tengo listados, ¿no? Los datos del operador, origen, destino, etc. Este es el modelo, que es obligatorio llevarlo en cada uno de los movimientos de residuos. Y por último quería hablar del contacto para la solución de problemas. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible pone a disposición de los ciudadanos el servicio de atención a la ciudadanía. El servicio de atención a la ciudadanía tiene un grupo de técnicos de nivel 1 de soporte que conocen la herramienta y la verdad es que atienden muchas llamadas y atienden muchos correos electrónicos. Están disponibles de 8 de la mañana a 8 de la tarde en el número 954 54 44 38 y además también hay un enlace al buzón de atención a la ciudadanía en la web que permite dejarles cualquier correo electrónico adjuntándoles documentación y ellos contestan y solicitan más si es necesaria. Ellos conocen la plataforma y cuando ya las cuestiones son más técnicas o más complejas, pues lo derivan al servicio correspondiente. La ventaja de esto es que ellos discriminan. Ellos saben si el problema puede venir de informática y lo mandan directamente a los técnicos informáticos. Si es una cuestión que podemos resolver desde el servicio, nos lo envían a nosotros. Son bastante ágiles. A veces la sensación puede ser de que tardan, pero normalmente es porque no dependa de ellos una resolución de un problema técnico. No es, ellos reciben muchas solicitudes y contestan muchas solicitudes todos los días y son muy eficientes. Yo trabajo con ellos a diario y son muy, muy eficientes. Por otra parte, también en la web hay a disposición de la ciudadanía pues, manuales, tanto manuales para las obligaciones que hemos comentado, documentos, notificaciones, como para las memorias. Hay un documento de preguntas frecuentes porque muchas de las preguntas que recibimos son, pues, al final son las mismas
y todas las vamos plasmando en este documento de preguntas frecuentes. Y luego hay información para la conexión con vía web services que tiene tanto los enlaces como toda la información técnica. Esta captura de pantalla que he puesto es para que sepan dónde se puede acceder a toda esta documentación, que es en la sección de información sobre el procedimiento electrónico de traslado de residuos derivado de la aprobación del Real Decreto 553/2020. Y con esto finalizaría mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, ya tenemos del orden de unas 113 preguntas planteadas. Es verdad, yo sí que pediría a muchas de las personas que han planteado estas cuestiones pues que un poco las revisaran en el sentido de que durante las intervenciones de Joaquín y de Beatriz creo que se han resuelto muchas de ellas, ¿no? Una pregunta te haría, Beatriz. ¿Tenéis previsto algún tipo de desarrollo de tramitación telemática para los traslados transfronterizos? Hay previstos muchísimos desarrollos y todos los procedimientos se van a desarrollar. Lo que pasa es que las prioridades ahora mismo son los traslados nacionales. De acuerdo. Muy bien, pues bueno, pues nos ha dado unas claves muy interesantes, Beatriz. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a la mesa redonda, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz.